Bienvenidos a Galería, que con personas como hoy entendemos por qué se llama VIP. Está con nosotros Rafael Navarro, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coinvestigador de la NASA en la misión Curiosity. De verdad es un placer estar aquí con usted. Para mí también me da mucho gusto, gracias. Sobre todo cuando sé que puede existir la posibilidad de que por ahí del 2030, si llegamos a Marte, a lo mejor se encuentra con una marciana y yo estuve antes. Y por supuesto su esposa Fabiola, que también nos acompaña el día de hoy. Pero sobre texto de esta misión Curiosity a Marte es que lo tenemos aquí invitado. Cuéntenos un poco, esta nave está en camino hacia otro planeta y va a derribar muchas de las ideas que ya tenemos concebidas hasta ese momento. Bueno, es el robot más grande que se ha construido, pesa 1 tonelada, es del tamaño de un vehículo intermedio, tiene muchos instrumentos, unos que miden, por ejemplo, el viento, la temperatura, humedad de la superficie de Marte. Otro mide, por ejemplo, las propiedades químicas del suelo, la presencia de compuestos orgánicos, y tiene cámaras que nos permiten ver con mucho detalle cómo estaría parado un humano en la superficie de Marte y ver el ambiente marciano. Este robot va a descender el 6 de agosto a las 12 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en el cráter Gale, en la superficie de Marte, que está en el Ecuador. Es un cráter que mide más o menos 150 kilómetros de diámetro, y en el centro tiene una montaña muy alta de 5.600 metros, casi del tamaño del Pico de Orizaba. Esta montaña, el robot va a descender en la base de la montaña. Ahí se cree que en el pasado, hace 3.000 millones de años, fluyó agua líquida. Hay evidencias de ríos que están ahí secos, y bueno, la idea es buscar la presencia de condiciones que pudieron dar origen a la vida y pudieron mantenerla. Y bueno, tenemos un instrumento que es el equipo SAM, en el que yo participo, que va a colectar muestras del suelo, las va a llevar a su interior, las va a calentar en un horno a diferentes temperaturas, y si hay compuestos orgánicos o bacterias, esas se van a degradar en moléculas pequeñas, van a ser volatilizadas y van a ser detectadas por un instrumento analítico, que es un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas. Una vez que se hayan hecho esos análisis, son enviados a Tierra, a la NASA, y nosotros los vamos a poder interpretar para saber si hay o no compuestos orgánicos, y descifrar si estos compuestos orgánicos son de origen químico o de origen biológico. Eso es básicamente algún tipo de vida. Bueno, en esta misión lo que queremos buscar es los ingredientes de la vida, que son los compuestos orgánicos. Si se encuentran los compuestos orgánicos, sería el descubrimiento más importante. Ya otras misiones de la NASA en el pasado habían buscado compuestos orgánicos y habían hecho pruebas de vida, y bueno, los resultados fueron negativos con respecto a los compuestos orgánicos, pero un reanálisis que hemos hecho de esos análisis en base a nuevos conocimientos indican que la interpretación no fue correcta. Sí había compuestos orgánicos, pero estos habían sido destruidos en los hornos antes de ser detectados. Entonces, es probable que estén los compuestos orgánicos en Marte, y lo que nos falta saber es si son de origen químico o de origen biológico. Si los encontramos otra vez y vemos que son de origen biológico, las siguientes misiones serían específicamente diseñadas para buscar la vida en la superficie. ¿Cómo es la parte robótica? ¿Cuántas personas se involucran en esto? Bueno, esta es una misión muy grande. Más o menos hay como 250 científicos, como más de 500 o 1,000 ingenieros que se han dedicado a la construcción de este robot. Fue construido por partes, varios instrumentos fueron encargados a diferentes grupos científicos. Yo participé en un grupo que construyó el equipo SAM, que es el que analiza compuestos orgánicos, y una vez que fue integrado,
se hicieron pruebas y ya fue enviado a Marte. Es la primera vez que se va a hacer análisis en la superficie de otro planeta con un robot tan sofisticado como el que tenemos actualmente. También tiene retos el poder descender ese vehículo, ya que las técnicas que se han utilizado anteriormente para bajar vehículos pequeños no son adecuadas, y bueno, básicamente este robot va a tener alto riesgo en el momento del descenso, que son más o menos 5 o 6 minutos. La NASA está probando una nueva tecnología que prácticamente va a detener al robot a unos 10 metros de la superficie de Marte con cohetes, va a descender al robot en unos cables, y en el momento que el robot toca la superficie, los cables se cortan y la parte que lo descendió se estrella a unos kilómetros fuera de este sitio de descenso, y una vez que esté el robot ya en la superficie, después de media hora se enciende, se le hacen pruebas para ver que todo esté correctamente, y una vez que se determine que el robot está sano, entonces se empieza a mover, y bueno, habría que definir en ese momento dónde se tendría que llevar a lo más atractivo para la búsqueda de esas evidencias que queremos para saber si Marte fue habitable en el pasado y si tiene los compuestos orgánicos que nos indican la presencia de vida. ¿Lleva algún tipo de cámara con la cual ustedes puedan estar monitoreando? Sí, lleva básicamente 4 cámaras. Una es de video. En el momento que empieza el descenso va a tomar una película del descenso de Marte, y después, ya que sea en la superficie, tiene una cámara que es más o menos, está ubicada a 2 metros de altura, que le daría la visión a un humano si estuviera parado en la superficie. Lleva otras cámaras que son tipo de lupa que usan los geólogos para ver las texturas de los minerales, y bueno, además de esas cámaras lleva instrumentos meteorológicos, va a determinar también el grado de radiación ionizante que tiene la superficie de Marte, esto en preparación de futuras misiones humanas a Marte para saber cuáles son los riesgos de llevar humanos a la superficie de Marte, y bueno, otros instrumentos que nos van a indicar la presencia de agua en el subsuelo y de las propiedades químicas del suelo marciano. ¿Con qué tipo de energía va a ser? Bueno, este es el primer robot que no va a operar con paneles solares. Los anteriores, el Pathfinder y el Spirit de Opportunity, llevaban paneles solares para poderse desplazar. Este robot lleva una pila nuclear que le permite básicamente trabajar en cualquier parte del planeta. Estaba diseñado para llegar desde zonas polares, que son frías con baja cantidad de luz solar, hasta zonas ecuatorianas. Finalmente se decidió la zona ecuatoriana, pero Marte tiene temperaturas muy bajas, principalmente en la noche. Entonces, en esas condiciones, y dependiendo de los vientos tan fuertes que pudiera tener Marte, va a poder operar cierto número de horas durante el día. En este proceso de investigación y desarrollo para mandar este robot, seguramente también hubo muchas cosas que les han sorprendido o aprendizaje en el camino. ¿Alguno que nos pudiera mencionar? Bueno, básicamente con el desarrollo de estos instrumentos que tienen que ser compactos, eventualmente el beneficio que tiene para la humanidad es desarrollo tecnológico de instrumentos cada vez mucho más pequeños. Por ejemplo, yo tengo en mi laboratorio un equipo parecido al que lleva este robot a Marte, pero el equipo ocupa más o menos unas dimensiones de unos 5 metros de longitud por 40 centímetros de ancho, y tiene un peso casi aproximado de unos 400 kilos. El instrumento que se construyó para llevarlo a Marte mide del tamaño de un horno de microondas y pesa no más de 50 kilos. Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos pasan después para beneficio de todos. Y cuéntanos un poquito esta experiencia, ¿cómo fue que llegó a este momento? O sea, sobre todo cuando ya había habido la experiencia de a lo mejor algún conocimiento, una falla que se les fue por ahí y dijeron no hay ningún tipo de vida o registro en Marte, y de repente no, pues que siempre sí, y además usted encabeza este tipo de investigaciones a nivel internacional. Bueno, este es un proyecto muy largo. Empezó su concepción más o menos en el 2003, cuando la NASA había anunciado su interés por ir a Marte
y buscar la presencia de compuestos orgánicos. Invitó a un grupo de científicos a hacer propuestas. En este momento yo acababa de descubrir en Atacama, en el desierto que está al norte de Chile, una región muy parecida a Marte, y bueno, me invitaron, como siendo experto de una zona que se parece a Marte, a participar en este concurso. Fuimos nosotros los ganadores, y bueno, desde entonces se tuvo que pasar a la construcción del equipo. Eso ya quedó concluido hace año y medio, fue integrado al robot, y ahora bueno, ya estamos a punto de poder hacer el análisis del suelo marciano. Recientemente, hace menos de un año, hemos descubierto fallas que tuvieron las misiones Vikingo en la detección de compuestos orgánicos. ¿Años 60, 70? Eso fue a mediados de los 70, cuando la NASA descendió 2 sondas en Marte, buscaron compuestos orgánicos, pensaron que no los encontraron, y bueno, recientemente otra sonda, la misión Phoenix, que se posó en el Ártico marciano, encontró una sal muy oxidante, que es percloratos, y cuando yo mezclé percloratos con suelos del desierto de Atacama, vimos que se descomponían los compuestos orgánicos que había en pequeñas cantidades, pero se formaban compuestos que nos daban evidencia de que se había calcinado la materia orgánica, que eran compuestos organoclorados. Y la misión Vikingo los había detectado, pero pensaron que eran contaminantes terrestres. Nosotros hemos demostrado que no eran contaminantes terrestres, sino que se habían formado por la calcinación de la materia orgánica en el suelo marciano en presencia de percloratos. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos ahora con este robot es encontrar esos percloratos y ver si en el momento que se calientan el suelo marciano en presencia de percloratos, forma esos compuestos organoclorados que nos darían indicación de que hay compuestos orgánicos en la superficie. Esta sonda llega en 2012, agosto, y no regresa. No regresa. Tiene un tiempo de vida calculado ahí para la NASA de 2 años. Durante 2 años va a estarse moviendo de la base del cráter hacia la dirección de esta montaña que está en el centro del cráter. Y bueno, una vez que se venzan estos 2 años, probablemente la NASA arriesgue a mover el robot y subir lo más que se pueda hasta la cima de esta montaña. Híjole, un gran riesgo, pero también un gran avance en caso de que se demuestre. Y hace ratito le preguntaba, si llegara a haber algún indicio de vida, obviamente no humana, pero podría haber algún tipo de expedición, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Cuántos años? Bueno, estamos hablando que la NASA tiene programada una misión tripulada para el 2030. Para esto se requiere hacer una misión previa en donde se manda un robot a la superficie marciana, colecta rocas de Marte, las pone en un cohete y las trae de regreso. Esto es para demostrar que tenemos la habilidad para traer a los humanos que eventualmente llegarían a Marte y poderlos traer sanos y salvos de regreso a la Tierra. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de viaje? Bueno, por ejemplo, esta misión que se lanzó el 26 de noviembre tiene una duración de 8 meses y medio. Entonces es un tiempo muy largo que estarían expuestos los humanos a la radiación cósmica en el medio interplanetario, y después, llegando a Marte, tendrían que estar algunos meses haciendo estudios y después regresar. Estamos hablando de más de 2 años de una misión en el espacio. Necesitamos estar aquí muy pendientes. ¿Qué tal que nos dan la sorpresa? Y le preguntaría, sin que me responda en este momento para poder ir a una pausa, ¿usted cree que haya vida humana, a lo mejor no necesariamente igualitos a nosotros, pero en algún otro lado de la galaxia, a lo mejor con diferencia de tiempo? Esa es la pregunta y ahorita nos la va a responder. No le cambien. Este jueves no se pierdan Sazonarte, porque vamos a tener una ensalada de camarón y papa, un pescado Dors y una gelatina de yogur con frambuesa aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Todas las emociones. TVC se siente. Tres colores hacen una bandera.
que fue declarado parte del patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Martes y jueves 12 del día. Es hermoso. Todas las emociones. TVC se siente. Rosario Espinosa, 4-1, a punto de conseguir nuevamente una medalla de oro para nuestro país. TVC Deportes, daremos nuestra mejor marca. La cobertura más amplia de la 30ª edición de los Juegos Olímpicos en 3 canales. Llevaremos hasta ti la mejor transmisión, programas especializados, con toda la experiencia acumulada, expertos, comentaristas y narradores. Han sido líderes de audiencia en los pasados grandes eventos, y en la capital británica no será la excepción. Londres 2012. TVC Deportes. Daremos nuestra mejor marca. Un brote de adrenalina. Visita con nosotros los rincones más intensos de nuestro país. 3 hermosas cascadas que albergan un centro turístico. Aventura México. Jueves, 12:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC. Se siente. No todos pueden adorar a su jefe. Visita nuestra redacción. Señores, o nos adaptamos o morimos. El Enano. Martes y jueves 23:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC se siente. Un espacio necesariamente verde. Dale media hora al planeta. TVC en ambientales. Lunes a viernes 14:30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@pctv.mx. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con Rafael Navarro y le preguntaba si existe la posibilidad y usted cree que exista vida en otra galaxia. Bueno, yo creo que las posibilidades de que exista vida en otra galaxia es muy alta. Es más probable que haya vida simple, como bacterias, pero también debe de haber vida inteligente y vida que esté avanzadamente en la tecnología. Es más, yo considero que puede haber en este momento en algún punto de la galaxia una entrevista de otros extraterrestres donde le pregunta un entrevistador a un científico si cree que haya vida en la galaxia. Y bueno, yo creo que es tan probable que eso puede estar ocurriendo en ese momento en el universo. Entre los científicos más destacados, honorables como usted, ¿llega a haber un debate respecto a nos van a invadir de otra galaxia y veremos escenas catastróficas o se llegará a dar en algún momento algún contacto de dos civilizaciones? Bueno, con la tecnología que tenemos en ese momento, difícilmente vamos a tener el contacto de dos civilizaciones extraterrestres. En el sistema solar, el primer contacto que podríamos tener sería con vida extraterrestre de tipo microbiano. El lugar más cercano es Marte, pero también es factible que podamos encontrar vida en Europa, una luna de Júpiter, o Titán, una luna de Saturno. Es probable que podamos encontrar comunicación, por ejemplo, con otras civilizaciones en otras estrellas, pero el tiempo que tarda en llegar esa señal a nosotros son de millones de años. En el momento que detectemos esa señal y podamos darnos cuenta que son de civilizaciones extraterrestres, es probable que en ese momento esa civilización haya desaparecido, al igual que cuando detecten las señales de nosotros, a lo mejor nosotros ya desaparecimos como civilización. ¿Y en algún momento se ha hablado de algún ejercicio o intento o algo que no pudieron explicar que nos llevara a una idea de que intentó o por lo menos trataron de hacer contacto? Bueno, está el proyecto SETI, es un proyecto que inició más o menos en los 60s,
donde trata de buscar señales de origen extraterrestre en diferentes partes de la galaxia. Ha habido momentos en los que algunas señales podrían ser interpretadas como que sí son de origen extraterrestre, pero ya un análisis detallado demuestra que han sido falsas alarmas. Hasta el momento no tenemos evidencia de otras civilizaciones que se estén comunicando, pero también estamos viendo que hay un cambio en el tipo de detección para esas civilizaciones. Por ejemplo, nosotros empezamos como civilización a ser detectables cuando se empieza la radio y la televisión. Estamos enviando señales a toda la Tierra, pero también esas señales están llegando a otras partes de la galaxia. Sin embargo, al aumentar nuestra tecnología, pasamos a televisión tipo cable, donde se utilizan los satélites, ya no se requieren transmitir muchas señales, y entonces estamos pasando a un momento en donde ya no vamos a ser tan fácilmente detectables. Ya han calculado que en este momento en la galaxia podría haber del orden de 5,000 civilizaciones que pudieran ser detectables. Eso es un número muy grande desde el punto de vista astronómico y hace muy factible que pudiéramos en algún momento encontrar una comunicación. Se cree que esto pudiera llevarse más o menos en la primera mitad de este siglo. Híjole, qué emoción. Pero también existe siempre un pleito entre la religión y la ciencia respecto a un creador que hizo todo lo que vemos, escuchamos, etcétera, y la omnipresencia. ¿Usted en qué cree? Yo creo que efectivamente si encontramos vida fuera de la Tierra podría tener consecuencias importantes tanto religiosas como filosóficas. En el caso de la vida en el sistema solar no sería tan complicado porque encontraríamos vida microbiana, pero en el momento en que encontremos vida avanzada, eso va a traer problemas muy serios, discusiones muy importantes, pero por ejemplo mi supervisor del doctorado, el doctor Cyril Ponamperuma, había sido invitado unos años antes de morir a participar como miembro de la Academia Pontificia de la Ciencia en el Vaticano. Fue nombrado por el Papa Juan Pablo II a formar parte de esta comunidad. Y bueno, Ponamperuma frecuentemente platicaba con el Papa sobre el origen de la vida, el aspecto químico, científico de cómo se había llevado el desarrollo de la evolución de la materia inorgánica hasta la vida. Entonces, considero que sí están abiertos y que podría cambiar estos conceptos una vez que encontremos las primeras evidencias de vida fuera de la Tierra. Y si usted pudiera mostrarle a alguien que viene de otra galaxia, de otro planeta, o le dijeran, ¿qué le podrías enseñar de la Tierra? ¿Qué cosas serían? Bueno, seguramente los planetas podrían ser diferentes, tener condiciones de evolución diferentes, y lo más interesante podría ser la evolución de la vida en la Tierra. Ha sido un proceso muy largo, y la vida surgió en el planeta hace 4.500 millones de años, y bueno, la vida microbiana está desde ese momento hasta más o menos 2.800 millones de años, y después ya empieza una diversificación de formas de vida, y bueno, todo este proceso de evolución ha sido único en nuestro planeta y seguramente eso sería algo interesante. Tengo muchas preguntas por parte del público y de los seguidores de redes sociales. Nos preguntan, por ejemplo, hay algo conocido como el Hangar 18, donde se supone que tienen naves que vienen de el espacio. ¿Usted tiene conocimiento de esto o es...? Bueno, yo he ido muchas veces a la NASA, a diferentes centros de la NASA en California, en Texas, en Florida y en Maryland, y bueno, ha habido gente que pregunta este tipo, donde piensan que hay extraterrestres que están congelados en algún centro desconocido de la NASA. Yo trabajo con muchos investigadores que son de la NASA, y bueno, nuestro objetivo es encontrar vida. Si ya hubieran encontrado vida, no estaría escondida en algún lugar, se daría a conocer. ¿Pero si estamos preparados? Yo creo que estamos preparados, estamos preparados que nosotros mismos estamos mandando naves a otros planetas en busca de vida. Uh-huh. Otra pregunta es, ¿qué le parece la agencia espacial que se creó en México?
Bueno, no sé en qué avance está. Lo último que sabía es de que ya se había elegido quién sería el director de esta agencia, pero no hemos escuchado o no he escuchado ya cuáles son los planes de desarrollo para esta agencia espacial. ¿No lo han tomado en cuenta? Por el momento no. Yo participé con un grupo de la UNAM en tratar de definir cuáles serían los objetivos de esta Agencia Espacial Mexicana. Pero de alguna manera nos acerca a la competencia internacional para tener un lugar más allá de científicos como usted. Bueno, es algo que se requiere ya empezar. Estamos atrasados en ese sentido y bueno, debemos de empezar por algo pequeño, pero definitivamente sí necesitamos empezar a trabajar en proyectos espaciales para después poder competir con las grandes agencias tanto de Estados Unidos como de Europa. Usted es biólogo, doctor en química y pues, un cerebrito, incluso también ya hizo su año sabático, ¿no? Sí, he hecho 2. Con Mario Molina, nada más. ¿Cuáles son las investigaciones o todas estas innovaciones que ustedes han puesto en la vida de la humanidad, de la gente común y corriente, que nosotros a lo mejor sin saberlo, diario lo estamos utilizando, o sea, más allá de un celular o de las redes sociales? ¿Habla en general de como científicos o en particular con mis investigaciones? Con sus investigaciones. Bueno, cuando estuve trabajando con Mario Molina, algo de lo que empezamos a trabajar es en la detección de compuestos orgánicos que son tóxicos, que producen el smog en la Ciudad de México, y bueno, por primera vez se logró desarrollar una técnica para el monitoreo de esos compuestos que eventualmente se están degradando en la atmósfera y están conduciendo a la formación de más gases contaminantes. Entonces, esto jugó un papel importante para poder estudiar la química atmosférica de la Ciudad de México y poder prevenir, por ejemplo, mayor destrucción de esos compuestos. Y en otros aspectos he contribuido, por ejemplo, en desarrollos de investigación de, por ejemplo, relámpagos, entender con mejor claridad cómo actúa la química de los relámpagos y cómo los compuestos que se generan en el interior de un rayo pueden servir, por ejemplo, para entender el origen de la vida o la evolución misma de la vida. También hemos analizado relámpagos petrificados que se forman en el desierto de Sahara y son cápsulas de tiempo donde quedan atrapados en el interior gases, y esos gases, al analizarlos, descubrí que nos están dando información del clima de esta región del Sahara en el momento que se formó. Y cuando se formaron esos rayos petrificados, en la región del Sahara, del desierto de Libia, era una región con mayor humedad, donde había prácticamente tipo de sabanas, y bueno, ha servido para entender el clima del Sahara. Y una de las investigaciones más importantes ha sido el descubrir en Chile, en el desierto de Atacama, una región que se parece mucho a Marte, y ahora esta región es utilizada como una plataforma para la NASA y otras agencias espaciales para probar nuevos métodos o instrumentación que se va a llevar a Marte en búsqueda de vida. Híjole, bueno, vámonos a la sección de los 7 pecados, le voy a decir cada una de ellas y me dice lo que se le ocurra. ¿Va? Avaricia. Bueno, hay que compartir siempre con todos los conocimientos. Envidia. No, hay que hay que entender que otros pueden tener más o menos. Ira. Hay que estar siempre tranquilo. Gula. Bueno, hay que tratar de no comer de más. Lujuria. No hay que pedir lo que no se puede. Pereza. Hay que ser siempre trabajador. Soberbia. Hay que ser muy sencillos cuando se entienden las cosas. Muchas gracias por estar aquí. Lo único que quiero preguntarle, si tuviera una sola pregunta que hacerle a alguien que lo sepa todo en el mundo y en el universo, una especie de Dios, ¿qué le preguntaría? No sé, es una pregunta que no se me había ocurrido, pero definitivamente una de las grandes incógnitas que tenemos
es si el universo es cíclico, o sea, se forma y se vuelve a explotar y se vuelve a formar, o es una sola vez. Eso sería una pregunta interesante, si es una sola vez o volvemos a regresar en forma cíclica al mismo universo. Muchísimas gracias, Rafael Navarro, por esta entrevista, y felicidades a la UNAM y a la NASA por tener un mexicano entre sus filas y pues de alguna manera ponernos a la vanguardia y allí en la lista de los grandes hombres de la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.